Mi esposo me hace elegir entre cuidar a mi madre enferma o continuar nuestro matrimonio, amenazando con el divorcio inmediato. Siempre creí que cuando llegara el momento de enfrentar una decisión difícil en mi matrimonio, mi esposo y yo estaríamos del mismo lado. Pensé que cuando la vida nos pusiera a prueba, nos apoyaríamos mutuamente, como habíamos prometido el día de nuestra boda. Nunca imaginé que, cuando más lo necesitara, sería él quien me pondría contra la pared y me obligaría a elegir. No sé si estoy aquí buscando consejo o simplemente necesito sacar todo lo que tengo dentro, pero lo que estoy viviendo es una pesadilla y necesito que alguien, aunque sea un extraño en internet, me diga que no estoy loca por sentir lo que siento. Llevo 8 años casada con Daniel. Siempre creímos que nuestra relación era sólida, que éramos un equipo, que pase lo que pase, nos tendríamos el uno al otro. Nos conocimos en la universidad, y desde el primer momento, él me pareció un hombre seguro de sí mismo, con una personalidad fuerte, alguien que sabía lo que quería en la vida. Me enamoré de esa determinación, de la manera en la que siempre encontraba la solución a cualquier problema. Me hacía sentir protegida. Construimos juntos una vida estable. Compramos una casa hace 5 años, viajamos, hicimos planes a largo plazo. Hablábamos de formar una familia, de tener hijos algún día, de envejecer juntos. Todo en nuestra vida parecía alineado, como si fuéramos un matrimonio perfectamente funcional. Pero todo cambió hace 6 meses. Mi madre, mi única familia cercana, fue diagnosticada con una enfermedad degenerativa grave. No entraré en detalles médicos, pero su condición ha avanzado a una velocidad aterradora. En cuestión de meses pasó de ser una mujer completamente independiente a necesitar ayuda para hacer las cosas más básicas. Y aquí está el punto clave de todo, ella solo me tiene a mí. Mi padre falleció hace años. No tengo hermanos, ni primos cercanos. No hay nadie más que pueda hacerse cargo de ella. Solo yo. Desde el momento en que el diagnóstico llegó, supe que tenía que hacerme responsable. No fue algo que dudé, ni por un segundo. No podía abandonarla. Al principio intenté buscar soluciones intermedias. Contratar ayuda a domicilio parecía lo más viable, pero cuando vi los costos, supe que no era una opción realista. El tipo de atención que mi madre necesita es demasiado cara, y si me dedicaba a pagar eso, terminaríamos perdiendo la casa o acumulando una deuda imposible de saldar. Así que tomé la decisión más lógica, me mudaría con ella temporalmente para ayudarla. Le presenté la idea a Daniel con la esperanza de que lo entendiera, de que viera la situación con la misma claridad con la que yo la veía. Creí que, aunque fuera una decisión difícil, podríamos superarla juntos. Pero su respuesta me dejó helada. Me miró a los ojos, completamente serio, y me dijo que si me mudaba con mi madre, nuestro matrimonio se acababa. Así, sin más. Como si estuviera diciendo algo tan simple como que iba a comprar leche al supermercado. Pensé que estaba bromeando. Esperé que se riera, que dijera que estaba exagerando. Pero no. Lo decía en serio. Intenté razonar con él. Le expliqué que esto no era permanente, que en cuanto pudiera reunir el dinero para cuidados especializados, buscaríamos otra solución. Le aseguré que nuestro matrimonio no tenía por qué verse afectado por esto. Pero Daniel no quiso escuchar razones. Dijo que no quería estar casado con alguien que priorizaba a otra persona antes que a él, que no quería compartir mi tiempo y mi energía con nadie más, que una esposa debía enfocarse en su esposo. Fue ahí cuando me di cuenta de algo aterrador, mi esposo no estaba preocupado por nuestra relación. No le importaba mi madre. No le importaba lo que esto significaba para mí. Solo le importaba él mismo. No podía creerlo. El hombre con el que había compartido los últimos 8 años me estaba obligando a elegir. Y lo peor es que no se trataba de una elección justa. No era una opción real. ¿Cómo se supone que elija entre el hombre con el que me casé y la mujer que me dio la vida? ¿Cómo es que él pensó que esto era siquiera una posibilidad? Desde ese día, mi matrimonio dejó de sentirse como un hogar seguro. Cada conversación se convirtió en una batalla.
Daniel insistía en que estaba siendo irracional, que debía ponerlo a él primero, que ya habíamos hablado de nuestra vida juntos y que esto no estaba en nuestros planes. No podía creer lo que escuchaba. Yo había sacrificado tanto por él. Acompañarlo en sus decisiones de carrera, mudarnos a la ciudad que él eligió, postergar planes personales para priorizar nuestras metas en pareja. Siempre lo puse como prioridad. Y ahora que lo necesitaba por primera vez, él me estaba diciendo que o lo elegía a él o lo perdía todo. No sabía qué hacer. Por más que intenté convencerme de que podíamos llegar a un acuerdo, cada día se volvía más evidente que Daniel no iba a ceder. Actualización 1. Han pasado 2 meses desde que mi mundo comenzó a derrumbarse. Desde aquella conversación con Daniel, donde me dejó claro que para él, el matrimonio solo existía si yo lo ponía por encima de todo. Desde entonces, nuestra relación ha sido un campo de batalla, un terreno minado en el que cualquier conversación, cualquier gesto, cualquier intento de encontrar un punto medio termina en una discusión, en gritos, en amenazas veladas de divorcio. Pero lo peor no ha sido la tensión en casa. Lo peor ha sido darme cuenta, poco a poco, de que este hombre con el que compartí mi vida durante casi una década no es quien yo creía que era. O tal vez sí lo es, y simplemente nunca quise verlo. Cuando la situación con mi madre se volvió insostenible, traté de encontrar soluciones. Busqué opciones de cuidado en casa, aunque fueran temporales. Pregunté en grupos de apoyo, intenté encontrar descuentos en residencias especializadas. Cada alternativa que surgía parecía imposible de costear. Y mientras yo estaba sumida en esta preocupación, Daniel actuaba como si el problema no existiera. Lo que más me dolió fue su indiferencia. Nunca preguntó cómo estaba mi madre. Nunca se interesó por saber si había dormido, si me sentía bien, si necesitaba apoyo. Al contrario, comenzó a comportarse como si yo estuviera traicionándolo, como si estuviera haciéndole daño al considerar siquiera la idea de poner a alguien más por encima de él. Una noche, después de otra discusión en la que intenté explicarle que esto no era una cuestión de preferencia sino de necesidad, me dijo algo que no olvidaré jamás. Si de verdad quisieras salvar nuestro matrimonio, encontrarías otra forma. Le pregunté qué significaba eso. Puedes pagar para que alguien más lo haga. O puedes dejar que se encargue el sistema. Seguro que hay algún lugar donde puedan cuidarla. Su tono era frío, como si estuviera hablando de un mueble viejo que ya no tenía espacio en la casa. Como si mi madre fuera una carga que podía simplemente dejar en otro lado. Esa fue la noche en la que supe que no había nada que salvar. Pero aún no estaba lista para aceptarlo. Intenté aferrarme a la idea de que esto era solo una crisis, que encontraríamos una manera de salir adelante juntos. Me esforcé en dividir mi tiempo entre mi madre y mi casa, tratando de equilibrar ambas responsabilidades. Pero no importaba cuánto hiciera, Daniel siempre encontraba una razón para quejarse. Si llegaba tarde, se molestaba. Si cancelaba un plan con él, me lo echaba en cara. Si mencionaba a mi madre en una conversación, su expresión se volvía dura, molesta, como si la mera existencia de ella fuera una molestia para él. La situación llegó a su punto más crítico cuando un día, después de que pasé toda la noche en casa de mi madre porque tuvo una crisis médica, volví a nuestra casa y encontré mis maletas en la puerta. Daniel estaba de pie en la entrada, con los brazos cruzados, esperando. Si prefieres estar allá, entonces quédate allá. Su voz era dura, sin rastro de emoción. Me quedé en shock. No esperaba que realmente llegara a este punto. Le pregunté si de verdad estaba echándome de mi propia casa, la misma que ambos habíamos comprado, la misma en la que invertí mis ahorros y donde construimos nuestra vida juntos. No te estoy echando. Solo te estoy dejando claro que no puedes tener ambas cosas. Ese fue el momento en el que todo terminó para mí. No lloré. No grité. No discutí. Simplemente me di cuenta de que ya no había nada más que decir. Recogí mis maletas y me fui. Esa misma noche me instalé en casa de mi madre. No tenía un plan. No sabía qué iba a hacer con la casa, con el matrimonio, con todo lo que habíamos construido. Solo sabía que no podía seguir con un hombre que consideraba que su amor tenía condiciones.
Al día siguiente, traté de comunicarme con él, intentando al menos hablar sobre nuestras finanzas, sobre qué pasaría con la casa, con nuestras cuentas compartidas. Pero Daniel hizo algo que me dejó aún más claro quién era realmente. Me bloqueó de todo. Teléfono, redes sociales, correo. Desapareció. Me enteré por una amiga en común que se tomó unos días libres del trabajo y se fue de viaje con sus amigos. Y cuando revisé nuestras cuentas conjuntas, descubrí que había sacado una gran cantidad de dinero, dejando lo mínimo indispensable. Mientras yo estaba lidiando con la salud de mi madre, él estaba en Ibiza, de fiesta. Fue ahí cuando entendí que nunca había sido un equipo. Que él no había sido mi compañero de vida, sino alguien que solo me valoraba cuando todo giraba a su favor. Pasé semanas sintiéndome destruida. Me costaba dormir, comer. La culpa me carcomía. Me preguntaba si había hecho algo mal, si de alguna forma podría haber evitado esto. Pero con el tiempo, conforme fui reconstruyendo mi vida sin él, algo en mí comenzó a cambiar. Porque, por primera vez en mucho tiempo, yo no era la que debía sentirse culpable. Y fue ahí cuando algo se encendió en mí. Si él había decidido que nuestra historia terminaba así, entonces yo me encargaría de que terminara a mi manera. Actualización 2. 4 meses han pasado desde que Daniel me dejó fuera de nuestra casa y, aunque al principio todo fue un torbellino de emociones, la claridad llegó con el tiempo. No solo me echó sin miramientos, sino que prácticamente desapareció de mi vida. Sin explicaciones, sin intentos de conciliación, sin rastro de la persona con la que pensé que había construido un matrimonio sólido. Al principio, me enfoqué en mi madre. Su salud seguía deteriorándose y yo tenía que mantenerme firme. Traté de no pensar demasiado en lo que había perdido, en la traición de Daniel, en la casa que dejé atrás con todas mis cosas aún dentro. Pero la realidad terminó golpeándome de una forma inesperada. Todo empezó cuando recibí una notificación del banco. Daniel había hecho movimientos grandes en nuestra cuenta conjunta. Cuando revisé, descubrí que había retirado casi todo el dinero, dejando apenas lo suficiente para que la cuenta siguiera activa. Llamé al banco, pero legalmente él tenía derecho a hacerlo. No podía impedirlo, pero lo que más me molestó no fue el dinero en sí, sino en que lo estaba gastando. Una amiga en común, que aún lo seguía en redes sociales, me mandó capturas de pantalla. Daniel estaba de viaje, cenando en restaurantes caros, quedándose en hoteles lujosos, y en todas las fotos aparecía con una mujer nueva. No la reconocí. Parecía más joven, siempre arreglada, posando en cada foto como si llevaran años juntos. La parte más cruel de todo esto fue enterarme de que Daniel la había conocido antes de que me echara. No había sido una decisión impulsiva ni una crisis matrimonial. Simplemente ya tenía un reemplazo y necesitaba deshacerse de mí. Todo su apuro, su actitud fría, su insistencia en que yo no podía vivir con mi madre, tenían sentido ahora. Yo no era más que un obstáculo para la vida que quería empezar con ella. La rabia me quemó por dentro, pero en lugar de hundirme en la tristeza, decidí tomar medidas. Fui con un abogado y le conté todo. Me explicó que, aunque Daniel tenía derecho a mover dinero de la cuenta conjunta, podía exigir mi parte en el divorcio. Lo más importante era proteger lo que aún quedaba. Cerré nuestras cuentas compartidas, abrí nuevas a mi nombre y empecé a reunir pruebas de sus gastos. Pero lo que realmente cambiaría todo fue la casa. Legalmente estaba a nombre de los dos, pero la mayor parte del pago inicial y los primeros años de hipoteca salieron de mi bolsillo. Con esto, mi abogado me aseguró que podía reclamar una mayor parte del valor de la propiedad. Además, como Daniel había usado dinero del matrimonio para gastos personales con su nueva novia, existía la posibilidad de exigir una compensación. Cuando Daniel recibió los papeles de la demanda, su reacción fue exactamente la que esperaba. Me llamó furioso, diciendo que estaba exagerando, que solo quería arruinarle la vida y que no pensaba darme nada más de lo que me correspondía. Pero esta vez, yo tenía las pruebas, los argumentos y la determinación para no dejarme manipular. Sabía que esto no iba a terminar fácilmente. Daniel estaba acostumbrado a salirse con la suya, pero esta vez yo no iba a retroceder.
El divorcio estaba en marcha y no pensaba conformarme con lo mínimo. Porque si él había decidido tratarme como si nunca hubiera significado nada, entonces yo me aseguraría de que terminara perdiendo mucho más de lo que esperaba. Actualización 3. 6 meses han pasado desde que presenté la demanda de divorcio, y durante este tiempo, Daniel ha demostrado que no solo es un hombre egoísta, sino también desesperado. Lo que comenzó como una simple batalla legal por bienes y dinero se ha convertido en una guerra en la que, sin darse cuenta, él mismo se está destruyendo. Al principio, pensé que intentaría negociar, que buscaría una forma de salir lo mejor librado posible. Pero en lugar de eso, decidió hacer lo que mejor sabe hacer, hacerse la víctima. De un día para otro, empezó a decirle a nuestros amigos en común que yo estaba siendo irracional, que estaba tratando de arruinarlo económicamente por despecho. Las mentiras que empezó a soltar eran ridículas. Decía que lo había engañado, que yo siempre había planeado quitarle la casa, que me estaba aprovechando del sistema para quedarme con todo. No podía evitar reírme ante la ironía. Él, el mismo hombre que me echó de nuestra casa y que se gastó mi dinero en su nueva novia, ahora intentaba pintarse como la víctima de una mujer codiciosa. Al principio, sus amigos le creyeron. Me llegaron mensajes de conocidos diciéndome que no podían creer que estuviera haciendo algo así, que cómo podía ser tan despiadada. Pero lo que Daniel no sabía es que yo tenía algo que él nunca consideró importante: pruebas. Reuní capturas de pantalla de todas sus publicaciones en redes sociales. Fotos de viajes, cenas, hoteles, todo pagado con la cuenta conjunta. Además, mi amiga en común consiguió una conversación donde él mismo admitía que había sacado el dinero porque era suyo y podía hacer lo que quisiera con él. Presenté todo ante mi abogado y su equipo se encargó de incluirlo en el caso. Con estas pruebas, la balanza se inclinó a mi favor. No solo estaba exigiendo lo que legalmente me correspondía, sino que ahora existía la posibilidad de que tuviera que devolverme parte de lo que había gastado. Pero lo que realmente cambió todo fue la casa. Cuando mi abogado presentó los documentos sobre la compra y el financiamiento, quedó claro que yo había pagado más de la mitad del valor inicial y que, durante los primeros años, cubrí la mayor parte de la hipoteca. Esto significaba que no solo tenía derecho a reclamar mi parte, sino que podía exigir una venta forzosa o la entrega total de la propiedad a mi nombre. La reacción de Daniel fue exactamente la que esperaba: pánico absoluto. Cuando recibió la notificación oficial de que la casa estaba en disputa y que podía perderla, intentó contactarme. Pasó de estar furioso a suplicar. Me escribió correos, mensajes desde números desconocidos, incluso intentó contactar a mi madre. En todos los mensajes decía lo mismo: que habláramos, que podíamos arreglarlo, que no tenía por qué llegar tan lejos. Era increíble verlo en esta posición. El mismo hombre que me bloqueó cuando intenté hablar con él sobre nuestras finanzas, el que me echó sin remordimientos, ahora estaba rogándome que le diera una oportunidad para arreglar las cosas. Pero ya no había nada que arreglar. Lo ignoré. Dejé que su desesperación creciera porque, al final, él mismo se metió en este problema. Días después, mi abogada recibió una nueva propuesta de su parte. Ahora quería negociar. Estaba dispuesto a darme mi parte del dinero si yo le dejaba la casa. Intentaba aferrarse a lo único que le quedaba, pero el acuerdo no me convenía. Sabía que podía conseguir más, y sobre todo, sabía que Daniel no estaba en posición de exigir nada. Lo rechacé. Eso lo llevó a hacer algo que realmente me tomó por sorpresa: intentó retrasar el divorcio alegando que aún tenía sentimientos por mí. Fue patético. En una audiencia, su abogado presentó una solicitud de mediación alegando que Daniel quería salvar el matrimonio. Dijo que se había precipitado, que aún me amaba y que solo había reaccionado mal ante el estrés de la situación con mi madre. Era un intento obvio de retrasar el proceso y ganar tiempo para encontrar una forma de quedarse con la casa. Pero ya no tenía forma de manipularme. Mi abogada desmontó su teatro con algo simple: presentó sus publicaciones con su nueva novia, las fechas de sus viajes y los registros de sus gastos con la cuenta conjunta. El juez no tardó ni 5 minutos en rechazar su petición. Fue ahí cuando Daniel finalmente entendió que no tenía salida.
El divorcio estaba a punto de finalizar y la sentencia era clara, debía pagarme mi parte del dinero y, como no tenía forma de comprar mi parte de la casa, tendría que desalojarla y entregármela a mí. El día que recibió la notificación oficial, intentó llamarme una última vez. Me dejó un mensaje de voz diciéndome que esperaba que todo valiera la pena, que me estaba quedando con todo lo que él construyó y que nunca encontraría a alguien que me quisiera como él. Escuchar eso me hizo reír. No porque fuera gracioso, sino porque finalmente entendí lo que siempre había sido Daniel. Un hombre que nunca me vio como su igual, sino como una extensión de su comodidad. Y ahora que se daba cuenta de que su vida sin mí no era tan fácil, se hundía en la desesperación. Sabía que esta historia aún no había terminado, que él no iba a aceptar su derrota tan fácilmente. Pero lo que Daniel no entendía era que yo ya había tomado una decisión. Actualización 4. Han pasado 6 meses desde que el juez dictaminó que la casa me pertenecía y desde que Daniel perdió todo derecho a reclamarla. Para entonces, ya no quedaba rastro del hombre arrogante que me echó sin remordimientos. Su máscara de seguridad se había desmoronado y en su lugar solo quedaba alguien desesperado, tratando de aferrarse a lo poco que aún tenía. Sabía que no se rendiría tan fácil, que intentaría pelear de cualquier manera, pero lo que no esperaba era la forma en la que todo se desmoronaría a su alrededor sin que yo tuviera que mover un solo dedo. Cuando recibió la orden de desalojo, intentó apelar. Argumentó que no tenía a dónde ir y que, como la casa había sido su residencia principal durante años, necesitaba tiempo para encontrar un lugar adecuado. Intentó alegar que no podía cubrir el pago de los gastos legales, que había sido arruinado por el divorcio, como si hubiera sido otra persona la que se gastó el dinero de la cuenta conjunta en lujos innecesarios. Su apelación no tuvo éxito, pero logró retrasar el proceso por varias semanas. Durante ese tiempo, me enteré de que su relación con la mujer por la que me había dejado también estaba tambaleándose. Las mismas redes sociales que usó para presumir su nueva vida fueron las que me mostraron cómo su castillo de arena se derrumbaba. Las fotos de viajes y cenas lujosas desaparecieron, reemplazadas por publicaciones cada vez más esporádicas. Su novia, que al principio aparecía en cada una de sus fotos, dejó de estar presente. No tardé en confirmar lo que sospechaba, lo había dejado. No porque hubiera descubierto la verdad sobre su situación, sino porque ya no podía mantener el estilo de vida que ella esperaba. Lo supe porque un conocido en común me contó que Daniel había intentado quedarse en la casa de uno de sus amigos, pero después de unas semanas, lo habían echado. Sin su novia y sin un lugar donde vivir, empezó a buscar opciones desesperadas. Primero intentó negociar conmigo de nuevo, ofreciendo comprar mi parte de la casa con dinero que claramente no tenía. Luego intentó conseguir un préstamo, pero su historial crediticio estaba destruido por todas las deudas que había acumulado en los últimos meses. Su última opción fue buscar ayuda en su trabajo, pero ahí recibió el golpe final. Lo despidieron. No fue algo inmediato ni relacionado con nuestra historia, sino el resultado de meses de negligencia y mala administración. Con su mente enfocada en gastar y aparentar, había descuidado sus responsabilidades, y cuando su empresa tuvo que hacer recortes, él fue de los primeros en ser despedidos. Cuando supe esto, supe que ya no quedaba nada de la persona que alguna vez conocí. Sin trabajo, sin casa, sin pareja, sin dinero, sin amigos dispuestos a ayudarlo, se encontró exactamente en el lugar donde nunca pensó estar. El día que finalmente desalojó la casa, no estuve presente. No porque no quisiera verlo irse con las manos vacías, sino porque para mí, ese capítulo ya estaba cerrado. Solo supe por el administrador de la propiedad que se fue sin hacer escándalo, sin decir una palabra, llevando sus cosas en maletas viejas y subiéndose a un auto que no era suyo. Después de eso, desapareció de mi vida. Por un tiempo, me pregunté si me buscaría otra vez, si intentaría contactarme con alguna excusa absurda. Pero nunca lo hizo. No porque hubiera cambiado ni porque hubiera aprendido la lección, sino porque sabía que ya no tenía nada con qué manipularme. Desde entonces, he reconstruido mi vida. No diré que fue fácil ni que todo se resolvió de inmediato, pero día a día fui encontrando paz. Mi madre sigue enfrentando su enfermedad,
Pero ahora cuenta con mejores cuidados y con la seguridad de que nunca tendrá que depender de alguien que la vea como una carga. La casa que una vez fue un hogar lleno de conflictos y dolor, ahora es solo mía, y con el tiempo, se ha convertido en un espacio de tranquilidad. Lo último que supe de Daniel fue que se mudó a una ciudad más pequeña y que sigue sin estabilidad. Algunas personas me han dicho que lo han visto, que se ve cansado, que ya no es el hombre que solía ser. Pero a mí ya no me importa. Lo que importa es que, al final, yo no perdí nada. Fui yo quien ganó. Porque mientras él sigue atrapado en las consecuencias de sus propias decisiones, yo finalmente soy libre. Actualización final. Han pasado 3 meses desde que mi madre falleció. No hay palabras suficientes para describir lo que siento. La enfermedad avanzó más rápido de lo que nadie esperaba, y aunque hice todo lo posible por cuidarla, por estar con ella, por asegurarme de que nunca se sintiera sola, al final el tiempo no tuvo piedad. Aún me despierto en la madrugada esperando escuchar su voz, aún entro a su habitación con la sensación de que la encontraré dormida. Pero la realidad es otra, y aunque sabía que este momento llegaría, nunca imaginé que dolería tanto. Desde su partida, mi vida ha estado en pausa. Todo el proceso del funeral fue un torbellino de trámites, condolencias y una soledad que no esperaba sentir tan pronto. No tenía familia con quien apoyarme, y aunque algunos amigos me acompañaron, al final, tuve que enfrentar este duelo sola. No sé cuántas veces en estos meses me senté en la sala de mi casa en completo silencio, sin saber qué hacer. Sin rumbo. Pero lo más extraño de todo este tiempo no ha sido solo la pérdida de mi madre. Ha sido la ausencia absoluta de Daniel. Desde que desalojó la casa, desapareció del mapa. No lo he vuelto a ver, no me ha contactado, no ha intentado acercarse de ninguna manera. Al principio pensé que era parte de su estrategia, que tal vez estaba esperando el momento adecuado para intentar volver a mi vida con alguna excusa absurda. Pero no. No hay rastros de él. Pregunté a algunos conocidos en común y nadie sabe dónde está. Su número dejó de estar activo, sus redes sociales desaparecieron y la última vez que alguien lo vio fue cuando dejó la casa con sus maletas. Se subió a un auto y no volvió a aparecer. Hubo un momento en el que pensé que tal vez había encontrado una nueva vida en otro lugar, pero cuanto más investigaba, más me daba cuenta de que no dejó ningún rastro. Fue entonces cuando empecé a preguntarme si realmente había desaparecido por voluntad propia. Me enteré de que, después del divorcio, acumuló más deudas de las que yo sabía. No solo perdió la casa y el dinero, sino que tenía créditos pendientes y cuentas sin pagar. Algunos conocidos dicen que estuvo pidiendo dinero prestado, que intentó conseguir ayuda de viejos amigos, pero nadie quiso arriesgarse a prestarle nada porque sabían que no lo recuperarían. Eso me llevó a preguntarme si su desaparición no fue una elección, sino una consecuencia. ¿Alguien lo está buscando? ¿Le debe dinero a las personas equivocadas? ¿Se metió en algún problema del que no pudo salir? Me gustaría decir que me preocupa, que a pesar de todo lo que me hizo aún tengo un mínimo de empatía por él, pero lo cierto es que no. Pasé años de mi vida preocupándome por un hombre que no dudó en abandonarme cuando más lo necesité. Que me obligó a elegir entre él y mi madre, que me echó de mi propia casa, que se gastó mi dinero en una mujer a la que ni siquiera pudo retener. Ahora, después de todo lo que pasó, no tengo la energía ni el interés de buscarlo. Si su desaparición fue voluntaria, que siga escondido. Si alguien lo está persiguiendo por sus deudas, que enfrente las consecuencias de sus actos. Y si realmente le ocurrió algo grave, no es mi problema. Yo perdí a la única persona que realmente importaba en mi vida. Lo único que me queda ahora es seguir adelante, aunque no tenga claro cómo hacerlo.